Buen día, bienvenidos a su clase de electromagnetismo. Mi nombre es Ricardo Marín, yo voy a ser el docente de su clase por el resto del periodo. El día de hoy vamos a comenzar con el primer parcial, el primer tema referente a análisis vectorial, en el cual vamos a ver toda la fundamentación matemática para los cálculos que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase. El análisis vectorial es un campo en las matemáticas que se puede interpretar como la topografía de las matemáticas. Es muy gráfico, ¿sí? Vamos entonces a tener algunas simbologías nuevas, algunas reglas nuevas, vamos a trabajar en 3D, ¿verdad? Vamos a tener análisis numérico, análisis algebraico, ¿verdad? Variables, 2, 3 variables, las mismas operaciones matemáticas, pero a un nivel un poco más complejo. Una breve recordatorio, un breve repaso entre lo que es un escalar y un vector. Un escalar es una unidad que solo tiene magnitud. Cómo ser la masa, cómo ser la temperatura. Un vector es aquella dimensión que tiene magnitud y tiene dirección, ¿verdad? Como está la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, ¿sí? En el álgebra de vectores tenemos diferentes propiedades. La suma de vectores, la resta de vectores, el producto punto, el producto vectorial, algunas propiedades, ¿verdad? Donde me hablan de la igualdad de los vectores, ¿verdad? Que los vectores son iguales si tienen la misma magnitud y la misma dirección o las mismas coordenadas en X, Y y Z. También tenemos propiedades asociativas de la suma para vectores, que A más B más C es igual a A más B más C, ¿verdad? Tenemos el negativo de un vector, que es el mismo vector pero en dirección opuesta, es decir que entre ellos se forman 180 grados. En 3D vamos a incrementar una dimensión más y una variable más, que va a ser la variable Z o el eje Z, como lo podemos ver ahí. En ese caso que tenemos X, Y, Z y los vectores unitarios correspondientes a cada uno de ellos, X unitario, Y unitario y Z unitario. Si yo agarro un pedazo de cubo y le hago una pequeña muestra en X, Y y Z, voy a tener un diferencial de volumen en el plano cartesiano en coordenadas rectangulares. Entonces ese diferencial de volumen va a ser el producto de los tres diferenciales: diferencial en X por diferencial en Y por diferencial en Z. Este es el sistema de coordenadas rectangulares. Otra manera de llamar a los vectores unitarios es como I, J y K, que corresponden a X, Y y Z. ¿Cuál es la característica de un vector unitario? Que su magnitud es 1 y va en la misma dirección que el vector original. ¿Y cómo lo calculo? Se calcula como el vector entre la magnitud de dicho vector. ¿Cuál es la diferencia entre un vector, la magnitud de un vector de 2D y 3D? Solo que le aumentamos la componente en Z al cuadrado. Y ahí es exactamente igual. Con los ángulos hay un cambio, porque ya no es un solo ángulo, sino que hay tres ángulos, ¿verdad? Uno que se mide con respecto a X, otro que se mide con respecto a Y y otro que se mide con respecto a Z, ¿verdad? Un campo vectorial es una función vectorial de un vector de posición, es decir, es un vector, ¿verdad? Es una función en términos de vectores, es decir, tiene componentes, y en el momento en que yo vaya cambiando las variables de dicha función, va generando un espacio, a lo que llamamos campo vectorial. Normalmente lo simbolizamos con la letra B y tiene las componentes X, Y y Z. El producto punto. Existen dos maneras de multiplicar vectores: producto punto y producto cruz. El producto punto es el producto escalar o producto punto. Se dice así porque se simboliza con un punto. Tiene la propiedad conmutativa: A punto B es igual a B punto A, ¿verdad? El resultado va a ser un escalar y se puede definir también como la magnitud del ángulo A por la magnitud del ángulo B por el coseno entre los ángulos. Realmente es una proyección de un vector sobre el otro. Y lo que hacemos es multiplicar las componentes iguales. ¿Por qué? Porque al estar definido como coseno, si los vectores son perpendiculares entre sí, entonces el coseno de 90 es 0, ¿verdad? Para que sea máximo el producto punto de vectores unitarios, debemos de multiplicar las X con las X, las Y con las Y y la Z con la Z. Y al final se suman para darnos un escalar que puede ir desde menos infinito hasta más infinito.
¿verdad? Ahí vemos la definición de proyección. Ahora, hay tres casos. Si el ángulo está entre 0 y 90 no incluido, el producto punto es positivo. Si el ángulo vale 90, el producto punto es 0. Si el ángulo entre los dos vectores es menor que 0, o es decir, el ángulo entre los vectores, perdón, es entre 90 y 180, el producto punto es negativo. No. Ahora, el producto cruz es el producto entre dos vectores que me genera un tercer vector perpendicular al plano que generan estos dos. Lo podemos simbolizar a través de la regla de la mano derecha, como un tornillo, ¿verdad? Giramos la mano derecha así en dirección en contra de las manecillas del reloj, y el vector que nos indica el dedo pulgar es el producto punto. Entonces, realmente es un vector perpendicular a la superficie que forman los dos vectores que se están multiplicando. Se simboliza A cruz B y se define como un vector normal por la magnitud de A, por la magnitud de B, por el seno del ángulo entre ellos. Pero la forma más fácil de calcularlo es a través de determinantes. Calculamos la determinante de la matriz. Si estamos en 3D, es una matriz de 3×3. La primera fila son los vectores unitarios, la segunda los componentes en X, la tercera los componentes en Y, ¿verdad? Tenemos algunos teoremas. Nosotros podemos calcular también el área de un triángulo. El área de un triángulo, partiendo de que dos de sus lados son un producto cruz, es un medio del producto cruz de ellos. Ese va a ser el área del triángulo, ¿verdad? Ahora bien, tenemos algunos teoremas. El producto cruz es distributivo, no es conmutativo. El producto cruz entre dos vectores iguales es 0. El producto cruz entre un vector de componente 0 es 0, ¿verdad? La propiedad distributiva, el producto de un vector U cruz B más W es igual a U cruz B más U cruz W, ¿verdad? Y ahí vemos algunos tipos de teoremas que vamos a ir analizando más adelante. Ahora, con respecto a los vectores unitarios, como tiene un seno de 90 la definición de producto cruz, entonces si el ángulo entre los dos vectores es 0, entonces el producto cruz es 0. Es decir, si son paralelos, es 0. La única forma en que el producto cruz es máximo es cuando son perpendiculares entre sí, lo que da un tercer vector perpendicular al plano que forman ellos dos. Es decir, X unitario cruz Y unitario es Z unitario, Y unitario cruz Z unitario es X unitario, y Z unitario cruz X unitario es Y unitario. Por la primera propiedad que tenemos, si le cambiamos a favor de las manecillas de reloj y hacemos Z cruz Y, es negativo X. Y cruz X es negativo Z, y X cruz Z es negativo Y. Y el producto cruz para vectores iguales, X cruz X, Y cruz y Z unitario cruz Z unitario, ese siempre va a ser igual a 0. Entonces, recapitulando, si vamos en contra de las manecillas de reloj es positivo, si vamos a favor es negativo, si son iguales es 0. Tenemos dos coordenadas más con las que vamos a trabajar, que son las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. La coordenada cilíndrica tiene tres componentes. Tiene una componente R o ρ, que es el radio. Tiene una componente φ, que es el ángulo, que en este caso si es una circunferencia, estamos hablando de que ese ángulo puede variar de 0 a 2π, y una altura z. Comparada con el plano cartesiano, la z de las coordenadas rectangulares es la misma z de las coordenadas circulares, ¿verdad? La componente ρ o r representa el radio, la componente φ representa la circunferencia, y la componente z representa la altura. Entonces yo puedo tener tres planos también, ¿verdad? Perpendiculares entre sí. Uno en la dirección de ρ unitario, otro en la dirección de φ unitario, o montado sobre el plano φ, y otro montado sobre el plano z. ¿Sí? Entonces, si yo tomo pequeños diferenciales de un, ¿cómo se llama? De un pedazo de cilindro, yo voy a tener un diferencial de radio, voy a tener un diferencial de altura, y voy a tener una parte del arco, que sería r por un diferencial de θ. ¿Sí? Entonces yo puedo generar
diferenciales de superficie, multiplicando los diferentes vectores. Por ejemplo, podría haber un diferencial de superficie R por el d de teta o d de phi, ¿verdad? Teta es el que se ocupa normalmente, R por d de teta por d de z. Ese sería un diferencial de superficie en la dirección de R. Tendríamos otro d de R por R de teta, que iría en la dirección de z unitario, ¿verdad? Entonces sería el vector de el diferencial de superficie en la dirección de z unitario. Y tendríamos otro que iría en la dirección de phi, que sería d de R por d de z, iría en la dirección de phi o de teta. Yo puedo convertir también de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y viceversa. ¿Cómo? Si tengo la coordenada cilíndrica, si tengo ρ y el ángulo, que me define una coordenada cilíndrica, entonces x va a ser igual a ρ coseno de teta, y va a ser igual a ρ seno de teta y el z va a ser el mismo. Y viceversa, si tengo las componentes rectangulares, ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y teta va a ser igual a la tangente inversa de y sobre z. Ok, también puedo transformar, encontrar los vectores unitarios. ¿Sí? El vector x unitario en términos del vector de phi es coseno de phi, ρ unitario menos seno de phi, phi unitario más teta, z unitario. Y ahí podemos irlos viendo todos cómo convertimos cómo encontramos los vectores unitarios entre coordenadas cartesianas o rectangulares, y cómo podemos convertir, ¿sí?, de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, cada uno de los componentes del vector. Ahora, las coordenadas esféricas, en este caso se utiliza para hacer esferas, valga la redundancia, ¿verdad?, para construir esferas. Y aquí sí tiene tres coordenadas, de las cuales dos son ángulos. Una es la coordenada R, que es el radio, otra es la coordenada phi, que es la circunferencia horizontal, y otra es la coordenada teta, que es el arco, ¿verdad? R, teta y phi. De esa manera podemos representar un vector en coordenadas esféricas. En alguna nomenclatura utilizan ρ, pero normalmente nosotros utilizamos ρ para cilíndricas y R para esféricas, para no confundir. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, agarro un pequeño diferencial, voy a tener un diferencial en la dirección de ρ, el otro que va a ser ρ por el d de phi, y va a haber uno más que va a ser igual a ρ por el seno de phi. Igual voy a tener un diferencial de teta. Entonces, en coordenadas esféricas, los diferenciales de línea son R por diferencial de R en la dirección de R unitario, más R por el diferencial de teta en la dirección de teta unitario, más R por el seno, en la dirección de phi unitario, más R por el seno de teta en la dirección de diferencial de teta en la dirección de teta unitario. Las superficiales, voy a tener en la dirección de teta R cuadrado seno de teta d de R d de phi. En la dirección de phi unitario voy a tener R seno de teta, ¿verdad? A ver, ¿sí? R cuadrado seno de teta en la dirección de R unitario, en la dirección de Z de R unitario, en la dirección de phi unitario, en la dirección de teta unitario. Lo podemos ver ahí. Por ejemplo, si lo quiero en la dirección de R unitario, sería R al cuadrado seno de teta d de phi d de teta. Si lo quiero en la dirección de phi unitario, que sería este de acá, depende de la nomenclatura, ¿verdad? Según una imagen ahí, tendría que ser, vamos a ver, ρ d de phi d de ρ. Y si lo queremos en la dirección de phi, entonces sería ρ seno de teta por d de ρ. Si lo queremos en
diferencial volumétrico sería r cuadrado seno de teta, d de r, d de teta y d de phi. Podemos convertir de coordenadas esféricas a cartesianas, no a cilíndricas. Entonces, si tenemos esféricas, las cartesianas serían x igual a r seno de teta coseno de phi, y igual a r seno de teta seno de phi, y z igual a r coseno de teta. Y viceversa, r sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Teta sería el coseno inverso de z sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Teta va a estar entre 0 y 180. Y phi es la tangente inversa de y sobre x. ¿Verdad? Ok. Esto es todo. Vamos a complementarlo con ejercicios a mano, ejercicios en el software de Maple. Muchas gracias por su atención.